se abren las puertas del más allá. Comienza El Cartel Paranormal de la Mega. El Cartel Paranormal de la Mega. Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 9 de la noche, 2 minutos para esta noche de miércoles, es 6 de noviembre del año 2019. Y qué bueno usted que se deja acompañar de nosotros. Hasta ahora usted en su Taxi Iris, en su Jack Sparrow, en su bus, ahí en la portería echando ojo, de pronto ahí haciendo trabajos para la universidad. Bueno, en lo que esté haciendo, qué bueno que haga parte del Cartel Paranormal. Ya saben, vamos de domingo a jueves, desde las 9 en punto de la noche hasta la medianoche. La noche de hoy, varios invitados y también dejaremos una parte para sus historias paranormales. Entonces, sean bienvenidos. Los amantes del fútbol frescos. Medellín sigue ganándole al Cali 2-0, quedan 20 minutos, ahí les contaremos si llega algún gol. No me cambie la emisora, ahí les vamos contando. Bueno, muy bien, Juanpa Laguna, buenas noches. Feliz noche, Daniel, para usted y para todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega. Un saludo, estar con usted, es un gusto estar con ustedes. Oye, de parte un saludo, muchas gracias. Un saludo para todos aquellos, es que iba a decir, no sé por qué dije un saludo, iba a decir, es un gusto estar con ustedes hoy aquí en este Cartel Paranormal. Y un saludo también para usted y para todos los que nos oyen y que están tal vez en las selvas y montañas de nuestro país, que no tienen tal vez televisor cerca porque están tal vez patrullando algunos soldados o policías, o tal vez porque hay gente en el campo en estos momentos, hay gente que pidió esta semana todavía como de vacaciones, por decirlo así, porque hay 2 puentes seguidos. Tiene razón. Hay 2 puentes seguidos, entonces un saludo para ustedes. Muy bien, bueno, aquí estamos, aquí los seguimos acompañando a ustedes en el Cartel Paranormal. Un tema fascinante para muchos, comenzando esta noche, y tiene que ver con la conspiración, que entra ahí en ese tema paranormal. Es un tema que a veces da más miedo que los fantasmas. Realmente, cuando uno habla de esto, ¿no? Cuando uno habla de esos atentados, que uno dice, pero ¿será que sí fue un atentado de estos o de los otros? ¿O fue un autoatentado? ¿O por qué hicieron esto? Hoy en día hay series en Netflix o donde ustedes vean sus series que tocan estos temas de conspiración y todo fascinantes. Y a veces nos da vuelta, ¿no? La cabeza, que uno dice, ¿será que es conspiración? Perfecto. ¿Será que estas cosas sí pasan? ¿Será que no pasan? Inclusive aquí, hasta en cualquier país, en el país que usted me esté oyendo, se le ha pasado seguramente por la mente que usted dice, ¿será que eso fue un autoatentado? ¿Será que hay familias poderosas detrás de esto que hacen que esto suceda? Entonces, el tema de la conspiración entra en el tema paranormal, y ahí entran esas famosas sectas muchas veces, esos grupos que muchos dicen, no, el general, no, los Illuminati, esos son los Illuminati los que hacen eso. Eso no fue un misil de no sé quién, sino eso fueron los Illuminati. Y vienen un par de invitados, Alejo Bernal y Ángel Virén, para abordar ese tema, el de la conspiración en atentados terroristas.
Hay uno que aquí hemos hablado muchísimo y tratamos de hacer especial cada año y es el famosísimo atentado a las Torres Gemelas, y creo que es uno de los que más le ha dado la vuelta al mundo en el tema de la conspiración, ¿no? Eso podemos estar en el 2019 y todavía circulan nuevas hipótesis de qué fue lo que sucedió aquel 11 de septiembre, ¿no? Y así, inclusive hasta los terremotos, Laguna, no solamente los atentados terroristas, sino hay personas que creen que los terremotos muchas veces son atentados terroristas. Y uno dirá, ¿cómo así, tripas? Se hablan de armas que logran que tiemble en un país, por ejemplo. Por ahí alguna vez habíamos hecho un programa de algo llamado el proyecto HARP y el proyecto Sura. Sí. Y algunos creen que estos proyectos y otras más en el mundo son armas, por ejemplo, queremos causar un terremoto en Bogotá, Colombia. Eso es fácil, eso es mandar una señal allá a un satélite y eso rebota y eso emite una onda aquí y eso cae y tiembla. Entonces, hasta los terremotos hoy en día, los tsunamis, cada vez que sucede esto en nuestro planeta, siempre, ¿no? Hay videos por ahí rondando, o siempre llega alguien y dice, eso no fue obra de Dios, eso fue el ser humano. No me acuerdo en qué tsunami fue que alguien dijo que eso era obra de un submarino. También, con ondas, hagan de cuenta como si generara una onda grande, una ola, y ese se genera el tsunami. Entonces, ese es el tema de la conspiración. Estas cosas, ¿será que suceden, no suceden? ¿Será que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con esas familias poderosas que no sabemos ni quiénes son? ¿Será que realmente los poderosos del mundo no son los que no son los que creemos que son? ¿Será que todos son títeres? Y realmente los poderosos pueden estar tomándose un tinto en una cafetería al lado suyo, sin dar sospecha alguna. Piénsenlo por un segundo, porque todo eso de la conspiración viene ahí, del poder. Pero ¿quiénes son los poderosos? Claro, uno hoy en día dice, no, poderoso es el que tiene un carrazo y tiene una cadena de oro y tiene 1.000 millones de reproducciones en YouTube y tiene avión privado. Ese es alguien poderoso. O poderoso es el presidente de un país. Pero a lo mejor el poderoso es aquel que coge sus títeres, los vuelve poderosos y está sentado relajado en un bus, riéndose de la sociedad. Y pasa desapercibido porque tan solo tiene 5 seguidores en redes, monta en bus y come en un restaurante común y corriente. Y de pronto se tiene más poder que el presidente. ¿Será? ¿Quién domina el mundo? Tema de conspiración. Y hoy, puntualmente, Ángel Virén y Alejo Bernal hablan de la conspiración en atentados terroristas. Entonces necesito la participación de ustedes en nuestras redes sociales. ¿En qué atentado terrorista? ¿O qué opina usted de la conspiración? Nuevas teorías, pueden opinar. 9 p.m, 9 min. Alejo, bienvenido al cartel, ¿cómo me le va? Muy bien, Daniel, un saludo para usted, para Juan Pablo, para toda la familia del Cartel Paranormal de la Mega, también para mi gran amigo Taxibiris Johnny Beltrán, que siempre es nuestro carruaje para llegar aquí a la emisora, y junto a él a todos los Taxibiris que siempre pasan aquí por la ventana a saludarnos. Es como siempre un gusto, Daniel, para nosotros estar esta noche aquí trayendo un poco de misterio en esta noche y en este espacio tan importante. Muy bien, Alejo. Ángel, bienvenido a Colombia y bienvenido al cartel nuevamente. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Un placer, como de costumbre, estar aquí de nuevo con vosotros. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, Alejo, ¿por dónde comenzar? Este tema es de ponerle mucha atención y que cada quien saque su conclusión. Exactamente. Sobre todo, Daniel, porque con los atentados que vamos a enumerar casi que de manera cronológica, puede haber muchísimas teorías. Trataremos de dar la versión oficial y algunas versiones alternativas que se han mencionado sobre estos hechos como tal, pero sobre todo queremos basarnos en una idea, Daniel, para dejársela sonando a los oyentes del cartel, y es lo que se conoce dentro del mundo de la conspiración como los atentados de bandera falsa, es decir, aquellos hechos
que son atribuidos para X o Y país o X o Y grupo terrorista, pero que en realidad son realizados por un mismo país, como por ejemplo se establece hoy en día casi que de una opinión mayoritaria lo que sucedió con el 11S, que mucha gente de hecho piensa que no fue Al Qaeda, que no fueron terroristas islámicos, sino que en efecto fue un hecho perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, lo que decía Alejo, siempre hay un comunicado oficial, obviamente, siempre sale un comunicado oficial, pero ¿qué tan real es el comunicado oficial? Exactamente. Bueno, interesante entonces y chévere que van a hablar de varios y en orden cronológico, interesante esto, presten atención. Conspiración en esta primera parte del cartel de la Mega, porque más adelante habrá mucha sangre con Esteban Cruz, que también aterrizará esta noche en el cartel paranormal. Entonces, ¿por dónde arrancar, Alejo? Pues Daniel, para dar un contexto histórico idóneo a nuestra intervención de esta noche, ese concepto de bandera falsa, del cual les hablaba hace unos minutos, de estos autoatentados, por así llamarlo, nos remontan hasta la antigua Roma, Daniel, hasta el año 64 después de Cristo, Ok. cuando Nerón, y se conoce así por parte de algunos historiadores, incendió Roma, y en aquel entonces le echaron la culpa a los cristianos y fue pues casi que una justificación para perseguirlos y ajusticiarlos en esa época. Los libros de historia ya nos hablan de autoatentados, imagínense, en el año 64 después de Cristo por parte de un emperador de Roma. O sea, la excusa fue, nos echaron fuego ellos, camina, ahora sí podemos matarlos. Exactamente, Daniel. ¿O será que sí lo hicieron? Es lo que queda en duda. Una de las versiones que más se maneja dentro de la historia moderna, Daniel, establece que en realidad fue el mismo Nerón. Nerón fue el que mandó a incendiar. Pero pues también habría que dejar la otra posibilidad de si quizás también fueron cristianos u otro grupo que quizás hubiese querido hacer caos dentro del Imperio Romano en aquella época. Un tercer grupo que dijo, bueno, ojalá culpen a Nerón o a los cristianos. Y somos nosotros que nadie sabe quiénes son. Podría ser una... Sí, eso puede extraña pasar, que un tercer grupo meta mano para formar una guerra entre ellos. enemistar. Claro, pongo un ejemplo en el presente. Imagínense un país que diga, bueno, mandémosle un misil a los gringos y ellos van a pensar que fueron los rusos, qué sé yo. O los y ya, musulmanes. y ya puede pasar eso. Es interesante. Bueno, muy bien. Ya adentrándonos en lo que es el siglo XX, Daniel, que es básicamente en donde nos vamos a enfocar en nuestra intervención, yo creo que una de las primeras banderas falsas que ha sido reconocida a lo largo de la historia nos lleva a una operación que se efectuó en la Segunda Guerra Mundial, se conoció como la Operación Engrave, Daniel, y sobre todo esto nos habla de un coronel del ejército alemán, el señor Otto Skorzeny. Resulta que a mediados de 1944 Skorzeny se reunió con Hitler Sí. para establecer un plan para infiltrarse dentro de las bases de los aliados. La idea de ellos era infiltrarse por una zona boscosa que comprende los países de Bélgica y Luxemburgo, de esa manera adentrarse dentro de esas bases de los aliados y finalmente poder torpedear las labores defensivas de estos aliados en contra de unos ataques que tenía planeado el ejército alemán como tal. Históricamente lo que nos dicen los libros, Daniel, es que en diciembre del 44 un grupo de soldados alemanes que habían sido adiestrados en cultura norteamericana, en hablar inglés perfectamente, es decir, que se podían mimetizar totalmente en el frente norteamericano, pues ingresaron a esta zona de Bélgica y Luxemburgo, y los nazis comenzaron a atacar, Daniel, y hubo muchas bajas, no solamente de soldados aliados, sino también de soldados alemanes que en ese momento pues estaban disfrazados. Los aliados intentaron repeler el ataque, responder, pero estos soldados comenzaron a averiar algunas armas, a averiar los jeeps, es decir, a torpedear toda la contraofensiva de los aliados contra los nazis. ¿Qué pasó? Muchos generales o muchos de los altos mandos del ejército estadounidense en específico se percataron de este tipo de torpeza que estaban haciendo pues contra las labores defensivas de evasión de las tropas aliadas. Sí. Los apresaron, los comenzaron a interrogar, bueno, ¿ustedes por qué hacen eso? En efecto se dieron cuenta que eran espías alemanes y antes de ejecutarlos les preguntaron, bueno, ¿y ustedes por qué hicieron eso? ¿Quién fue su alto mando? ¿Quién fue la persona que estableció este plan? Y lo que ellos les comentaron a estos soldados norteamericanos fue que en realidad el propósito de ellos era infiltrarse dentro de las líneas aliadas para finalmente llegar al cuartel general del general Eisenhower para asesinarlo y de esa manera pues llevar a cabo una baja muy sensible para lo que hubiese sido el ejército aliado en aquel entonces.
Tiempo después, durante los juicios de Nuremberg, pues obviamente se llevó un proceso judicial contra el señor Scocerny, el general, el coronel nazi que llevó a cabo esta operación, y dentro de los libros de historia este se conoce como una de las grandes operaciones de bandera falsa en el siglo XX. Pero desde luego que a lo largo del siglo pasado han ocurrido muchas más, como por ejemplo algunas ocurridas durante la Guerra Fría, de la cual nos va a hablar nuestro amigo el historiador Ángel Pirén. Sí, la verdad que resulta muy significativo, ¿no?, lo que apunta aquí el compañero Alejandro, porque precisamente fueron los nazis los pioneros en cuanto a lo que son las acciones encubiertas, los ataques de falsa bandera y autoatentados, ¿no? De hecho, cuando los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial y muchos de los oficiales que trabajaban en los servicios secretos nazis fueron reclutados de una forma oculta por los servicios secretos estadounidenses, lo que se llamó la operación Paperclip. Pasaron todo ese volumen de información y ese saber hacer en cuanto a las acciones encubiertas y a los ataques de falsa bandera a lo que era los servicios de inteligencia estadounidenses, la recién creada CIA, y con posterioridad la organización militar que era la que englobaba a todos los países aliados del bloque occidental. Estamos hablando de la OTAN. La propia OTAN se encargó durante esos convulsos y oscuros años de finales de los años 40, pues de organizar lo que se llamaba la Operación Gladio. La Operación Gladio se sospecha que fue una... No, pero por favor, Ángel, si puede poner el micrófono hacia sí, la claro. boca. Eso, así perfecto. Mejor, ¿verdad? Perfecto. La Operación Gladio consistiría en una red secreta, sí, una red secreta y clandestina que operó en Europa bajo lo que es la dirección misma de la OTAN y de la CIA, ¿no?, durante prácticamente todo el periodo que abarca la Guerra Fría, hasta el desmembramiento y disolución de la Unión Soviética. Y parece ser que estuvo involucrada pues en actos terroristas durante los años 70 y 80, ¿no?, en el marco de un concepto que acuñaron muy bien, que se llamó la estrategia de la tensión. La estrategia de la tensión consistiría en lo siguiente, porque tiene mucho que ver con lo que luego, posteriormente, desde los años 90, hemos conocido como los autoatentados. Son tácticas en que los gobiernos occidentales por aquel tiempo pusieron en práctica con el fin de dividir, manipular y controlar la opinión pública usando tácticas dirigidas a infundir miedo, diseminando propaganda, creando desinformación, así como guerra psicológica y también la utilización de agentes provocadores, tanto en operaciones de falsa bandera, terroristas, para alcanzar sus objetivos fácticos y estratégicos. ¿Qué objetivos serían estos? Pues se trataba de atribuir la responsabilidad de estos mismos atentados sangrientos principalmente a la extrema izquierda, para deslegitimizar a sus partidos y organizaciones, que por aquel tiempo tenían un gran apoyo popular en los países aliados, en los países occidentales. Y como he citado hace unos momentos, pues ¿de qué se trataban este tipo de actividades? Pues de atentados, montajes, guerra psicológica. De lo que se trataba es de que evitar que estos partidos de izquierda o estas organizaciones de izquierda lograsen llegar al poder mediante elecciones o lograsen un gran apoyo popular, para así evitar que los partidos tradicionales hegemónicos, ya sean socialdemócratas o ya sean democristianos, siguieran en el poder. Era de lo que se trataba. Para finalizar, pues también voy a puntualizar cómo estaba un poco organizado, ¿no? Porque Gladio era una red muy amplia que abarcaba todos los países que formaban parte de la OTAN, pero tenía secciones. En cada país tenía una sección y recibió un diferente nombre. Cada una de estas secciones pues llevó a cabo diferentes actos, ¿no? Por ejemplo, en Italia fueron responsables de algunos atentados muy significativos, muy famosos en aquella época, que se atribuyeron a grupos terroristas como la Brigada Rojas, pero que luego parece ser que estuvo la mano de Gladio por detrás. Por ejemplo, el atentado de Piazza Fontana en Milán en 1969, que dejó 20 muertos.
el secuestro y el asesinato del democristiano Aldo Moro en el año 78 y el atentado en la estación de ferrocarril de Bolonia en 1980, que dejando 85 muertos. Esto sería, por ejemplo, la red Gladio en Italia, pero en otros países también se dieron atentados brutales, como por ejemplo en la misma Alemania, que la red Gladio estuvo controlada por antiguos ex-nazis, ¿no? Dejaron su impronta en el atentado de la Oktoberfest, ¿no? De la fiesta de la cerveza en Múnich en 1980, que dejó más de 100 muertos, convirtiéndose por aquel entonces en el atentado con más víctimas en la historia de Europa occidental, ¿no? Y me gustaría finalizar con el tema de Gladio diciendo que los responsables de todas estas actividades secretas, clandestinas, atentados, en guerra psicológica y demás, pues están en la impunidad absoluta. Nunca fueron juzgados, nunca fueron condenados, no se conocen nombres, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos que hay un gran secretismo por parte de las instituciones europeas y en primer lugar de la Unión Europea para ocultar a los verdaderos responsables. ¿Por qué? Porque seguramente están incrustados en los aparatos del Estado de cada uno de los miembros de la OTAN. Muy bien, estamos con el tema de la conspiración en atentados terroristas. Conspiración en atentados terroristas. Alejo Bernal, hágame un resumen hasta el momento, ¿cuáles atentados hemos hablado puntualmente? Hemos hablado de la Operación Grave durante la Segunda Guerra Mundial, una operación donde soldados nazis se disfrazaron de soldados norteamericanos para torpedear labores defensivas en el frente aliado. También hemos hablado de la Operación Gladio, tal y como lo establecía Ángel hace unos minutos, una operación conjunta de varios países de Europa a lo largo del siglo pasado para justificar diversas acciones terroristas y echarle la culpa a los grupos o partidos de izquierda para quitarle credibilidad frente a la opinión pública en aquel entonces en Europa. Muy bien, atentados terroristas hasta ahora 9 de la noche, 23 minutos. Ya les traemos más atentados donde existe la conspiración o lo que ustedes saquen su propia conclusión. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del cartel paranormal de la Mega. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad, se aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar:
corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto, o mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. Al igual que los murmullos de los micrófonos, todo empezó a ponerse extraño. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos, aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar los prisioneros, gritaron más fuerte que nunca, y al igual que los soldados, cuando vieron lo que había adentro, 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos detrás de las costillas fueron removidos. Mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar, el tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que encendieran el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron en las semanas consecuentes al incidente la vida. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio.
Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar en la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en el que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En ese momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si se tratara de enfocar en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces parecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba, que podía hablar, comenzó a gritar para que no lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encerrarán con estas cosas, no contigo», le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. «¿Qué eres? Necesito saber». «¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?», el prisionero preguntó. «Somos ustedes. Somos la locura
que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de sus vidas, desde lo más profundo de su mente animal. Somos aquello de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Somos lo que duermen y silencian y paralizan cuando se van a su cielo nocturno, donde no los podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y le disparó. La máquina mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró, casi tan libre. El experimento ruso del sueño, una creepypasta por excelencia, llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus artículos, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Muchas gracias, Lagunilla, por esta historia o esta creepypasta, el experimento ruso del sueño, bastante interesante. Seguimos en esta noche, 9:36. Felicitaciones a los hinchas del Medellín, campeones de la Copa Águila, le ganaron al Cali 2-1 y allá en Cali habían quedado 2-2. Continuamos con Alejo Bernal y Ángel Virén, que están hablando de conspiración, atentados terroristas, la conspiración en atentados terroristas. ¿Con cuál vamos a seguir, Alejo? Pues Daniel, ya un antecedente más reciente nos lleva al 20 de marzo de 1995, lo que se conoce como el atentado con gas sarín en el metro de Tokio. Esto tiene algo muy particular, Daniel, y me atrevería a decir que bastante misterioso y paranormal por utilizar ese término, y nos habla de una secta que se llama la Verdad Suprema. Ok. Y de su líder Shoko Asahara. Shoko Asahara, para contextualizar a los oyentes del cartel, era prácticamente un gurú espiritual en los medios de Japón en la década de los 90. Era un tipo que tenía su propio programa de caricaturas. A propósito, si cualquiera de los oyentes puede subir alguno de estos videos del señor Shoko Asahara como un superhéroe de anime en la televisión japonesa en la década de los 90, que nos lo compartan en Twitter con el numeral C Paranormal, y también que observen una serie de tertulias. Daniel, el señor era tan importante en los medios japoneses, Sí. en las altas esferas, tanto para los políticos como para las estrellas de la farándula japonesa de esa época, que casi que al tipo lo veían como un iluminado. Es más, en 1992, él publicó un libro donde él se comparó con Cristo, donde él en efecto decía que él era la reencarnación de Cristo y que él estaba destinado a llevar a la humanidad a una nueva etapa de evolución, para que se den cuenta lo complicado que es tener un líder tan carismático y que tenga un mensaje no solamente aparentemente tan espiritual, sino también tan peligroso, porque a raíz de esta idea, pues formó un grupo que, como les decía, se llama porque aún hoy en día existe, la Verdad Suprema. Y en el 95, Daniel, con el uso de gas sarín, pues perpetraron uno de los ataques más importantes, uno de los ataques terroristas más importantes del siglo XX. Como tal, Daniel, 900 miligramos de gas sarín serían suficientes para asesinar a cualquier persona, pero estos señores llevaban una cantidad tan grande que de hecho el plan para las personas que perpetraron este atentado terrorista, que en específico eran 5 miembros de la Verdad Suprema, tenían el plan era de asesinar la mayor cantidad de personas posibles dentro del metro de Tokio en hora pico. ¿20 de marzo de qué año? De 1995, Okay. Daniel. Es como si hoy en día alguien loco, y ojalá nunca me capten esta idea. Si alguien Por ejemplo, loco, el Transmilenio. Transmilenio en hora pico, Daniel, imagínese un gas venenoso en una estación. Sería brutal. Y eso fue lo que ellos intentaron hacer en 1995. Como tal, por aquí tengo los datos de las víctimas. Bueno, en este momento se me refundieron, pero el hecho es que cuando sucedió este ataque terrorista, arrestaron al señor Shoko Asahara, porque pues en efecto se dieron cuenta que él fue la persona que instó a El su líder. grupo, el líder, el que se consideraba como la reencarnación de Jesucristo, y fue ejecutado por la horca el año pasado, el 6 de julio del año 2018. Las autoridades japonesas le dieron la pena capital y de esta forma pues falleció la persona que ideó este singular ataque con gas sarín al metro de Tokio en marzo de 1995. Conspiración en atentados terroristas. A esta hora Ángel Virén y Alejo Bernal hablándonos de diferentes atentados donde existe conspiración y donde ustedes también pueden sacar su propia conclusión de qué fue lo que pasó. Ahora, ¿dónde viajamos? Nos vamos para una zona mucho más cercana, Daniel, para Estados Unidos, los atentados de Oklahoma City, del señor Timothy McVeigh, de lo cual nos va a hablar Ángel Virén a continuación.
Pues sí, porque en ese mismo año 1995 parece que fue muy profuso en atentados extraños y el de Oklahoma City en abril del mismo pues ocasionó un impacto mediático enorme en la conciencia de millones de estadounidenses, ¿no? Bueno, este atentado que se produjo en la en la ciudad del estado homónimo, en Oklahoma, pues fue atribuido a Timothy McVeigh, que era un veterano de la Guerra del Golfo, simpatizante en cierto modo de las ideas de extrema derecha y ávido lector de una novela que se publicó a finales de los años 70 llamada Los diarios de Turner, que precisamente hacía énfasis en una guerra racial en Estados Unidos de tono apocalíptico. Parece ser que se le acusó de planear él solito, junto con un compañero, Terry Nichols, del atentado más mortífero de la historia del país, pues hasta la llegada del 11S en 2001, ¿no? Y resultó de la siguiente forma, ¿no? Al parecer, pues se hizo con un camión de grandes dimensiones, de Ryder, se llama el modelo, y lo llenó de toneladas y toneladas y toneladas de fertilizantes explosivos. El caso es así que ese camión lo logró aparcar enfrente del edificio, a muy pocos metros de las paradas de los que es las paredes de la fachada, y al parecer en un determinado momento, cuando el edificio estaba más atestado de personas, lo hizo explosionar. Estos explosivos eran fertilizantes de fabricación casera. Era una especie de bombas compuestas de nitrato de amonio mezclado con combustible y nitrometano. Es un combustible altamente volátil. De hecho, esta mezcla pues se la conocía como ANFO en lo que es en el mundillo el mundillo del antiterrorismo. Sí. Y los efectos de la explosión pues se sintieron a una distancia de 48 kilómetros. Pues de hecho que la explosión pues causó perjuicios nada más y nada menos que a 324 edificios en un radio de 16 manzanas, algo impresionante. Y en cuanto a lo que es el victimario, pues se contó con 168 muertos y más de 800 heridos, muchos de ellos de extrema gravedad. Pues hasta aquí un atentado, pues como diríamos hoy en día, como de corte clásico, brutal, bestial, el camión bomba y todas estas cosas. Pero, sin embargo, hay una versión oculta de todo esto que ha ganado muchos adeptos en los últimos años, ¿no? La explosión y los efectos producidos por la misma ahí en el edificio Alfred P. Murray en Oklahoma City, parece ser que no se corresponden verdaderamente con explosivos caseros ni con un camión bomba, ¿no? En primer lugar, porque este atentado de Oklahoma City oficialmente, y esto se puede ver en los archivos de la Policía Federal, produjo una señal sísmica de 3.0 en la escala de Richter. Y la pregunta es, ¿cómo conseguiría un camión cargado de toneladas de explosivos de fertilizantes baratos generar una señal sísmica, ¿no? La señal en el sentido de que sería imposible que tales explosivos, por las características intrínsecas de los mismos, pudieran producir una explosión de tal calibre, ¿no? Lo siento. Es que hay que tener en cuenta, Daniel, para contextualizar también a los oyentes, que fue tal la repercusión de esta explosión. Imagínense, un radio de afectación de varios kilómetros no corresponde al atentado únicamente de un camión en un edificio tan grande. Lo que se sospecha es que hubo alguna infiltración por parte de alguien que haría parte de las autoridades norteamericanas para hacer que este hecho terrorista como tal que sucedió en 1995 pues tuviera este alcance tan brutal y tan mortal, tal y como sucedió en aquel entonces. Sí, de hecho, precisamente la señal sísmica solo podría haber sido producida en este caso
si la bomba o las bombas hubieran sido enterradas, porque al ser un camión bomba, lo que es la energía de la explosión se hubiera encauzado por el medio menos consistente, lo que es a través de lo que es el camino que ofrecerá menos resistencia, la energía, es decir, hacia la atmósfera y no hacia la Tierra. Y sin embargo, lo que vemos en Oklahoma es un pedazo de cráter de unas dimensiones muy considerables. ¿Eso quiere decir? Que la bomba estaba enterrada y no en un camión bomba. Y el hecho que tuviera una reacción sísmica de 3.0 significa que no se utilizaron explosivos fertilizantes, sino otro tipo de armamento. Y aquí va la segunda parte de la conspiración, en el sentido de que también hubo quemaduras, laceraciones y lo que se llama en lenguaje técnico un pulso electromagnético. Esas tres cosas solo las producen una explosión nuclear. Entonces imagínese, Daniel, se especula dentro del ámbito de la conspiración que se utilizó una mini bomba nuclear en el atentado de Oklahoma en 1995, pero algo más impactante y que tiene que ver con nuestro país, Daniel. Según el investigador experto en conspiraciones, el señor Daniel Stulin, comenta que en el atentado que ocurrió en el Nogal a comienzos de la década pasada aquí en Colombia, también se pudo haber utilizado una mini bomba nuclear en nuestro país, les reitero, de acuerdo a este señor. Bueno, muy bien, 9 de la noche, 47 minutos. Bueno, un atentado que quiera escoger usted, Alejo Bernal, para cerrar esta hora. Pues Daniel, el más importante, me atrevería a decir que, no sé si el de la historia, pero al menos del siglo XXI, el 11 de septiembre. Yo creo que eso cambió el mundo para siempre. Fue un antes y un después, fue la llegada a un mundo en donde la palabra terrorismo se puso a la palestra pública, todos los medios lo mencionaban, así que para culminar nuestra intervención de esta noche, pues hay que recordarle a los oyentes que la versión oficial nos dice que el 11 de septiembre de 2001, 4 aviones comerciales llenos de civiles fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda. Un par de ellos se estrellaron en las Torres Gemelas en el World Trade Center en New York, otro iba para el Pentágono. Lo cierto es que el saldo oficial es que fallecieron 3.016 personas, incluyendo a 19 de los terroristas que hacían parte de esta operación, 24 desaparecidos, es decir, 24 personas que hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió con ellas, Daniel, y más de 6.000 heridos. Lo interesante de esta conspiración detrás de este atentado terrorista, tal y como lo comentaba al inicio de nuestra intervención y como hablábamos con usted, Daniel, es que en recientes encuestas que se han hecho en Estados Unidos y a nivel mundial, más del 75% de la población en Estados Unidos está convencida que el ataque de las Torres Gemelas fue un autoatentado perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos para justificar una invasión a Medio Oriente para ir por el petróleo. Es decir, el pueblo norteamericano está totalmente seguro que su gobierno gestionó este tipo de acción terrorista. Uno de los documentales más reveladores para los oyentes del cartel, si no lo han visto, es el Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, que lo lanzó, si no estoy mal, 2002-2003, para que me lo confirmen los oyentes del cartel a través de las redes. Yo creo que el tipo hizo una investigación concienzuda, impresionante, paso a paso, hablando con personas que hacían parte del ejército de los Estados Unidos, personas que realmente pueden dar varios puntos de vista para que ustedes se hagan una idea sobre lo que sucedió. A mí, y lo digo muy a nivel personal para que también los oyentes del cartel participen en redes y nos comenten dentro del atentado del 11 de septiembre qué fue lo más extraño para ellos, al menos para mí, Daniel, el derrumbe de las torres, que corresponderían, según los expertos, a una explosión controlada, a una demolición controlada, porque por más afectación que pudieron tener el choque de estos aviones comerciales contra estas imponentes edificaciones, realmente lo que todos pudimos presenciar en la televisión, en los informativos de todo el mundo, correspondería a lo que sería una demolición controlada. Investigaciones que se han hecho en los últimos años y que han tenido mucho eco en la prensa internacional establecen que es posible que se haya utilizado un tipo de sustancia que se conoce como termita, Daniel.
que se emplea principalmente en Estados Unidos para efectuar demoliciones controladas de edificios. A todo esto se suma que muchos de las personas que estuvieron presentes o más bien cercanas a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 escucharon explosiones antes de que los aviones impactaran en efecto los edificios. Muchas de estas personas pues se aunan a esta creencia casi que oficial, entre comillas, hoy en día, que pues nos lleva a determinar que el atentado del 11 de septiembre fue un autoatentado para justificar una intervención militar en Medio Oriente por parte del gobierno norteamericano. Así que, como lo decía Daniel, pues insto a todos los oyentes del cartel para que a través de las redes nos comenten para ustedes cuál fue el hecho que, de acuerdo a su opinión, nos demostraría que el atentado del 11 de septiembre fue un autoatentado. El derrumbe de los edificios, el escape de la familia Bin Laden, curiosamente, que también abandonó el país momentos previos a este atentado, o los extraños ejercicios militares que estaban efectuando también el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos en este momento. Para ustedes, ¿cuál fue el hecho más fehaciente para que esto se haya convertido en el atentado de bandera falsa más importante de toda la historia? Conspiración en algunos atentados terroristas, 9 de la noche, 52 minutos. Ya vienen las historias de ustedes, los oyentes, historias también que traerá Esteban Cruz esta noche. Pero por ahora, Alejo Bernal, dar las gracias a usted, a su invitado también, Ángel Virén, por acompañarnos esta horita. Los que quieran seguirlos en redes, me enteré por ahí que van a dar unas charlas, ¿dónde lo pueden ubicar? Pues Daniel, a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPérez con @S. Ahí pueden seguir pues todas las intervenciones que he hecho aquí en el cartel de la Mega. También las subo pues en diferido para que las escuchen a través de la página de la Mega, que siempre se publican a través de este espacio. Y tal y como usted decía, Daniel, a partir del próximo 20 de noviembre vamos a estar efectuando unas tertulias de misterio que se conocen como Noche de Misterio en diversos bares aquí en la ciudad de Bogotá. El próximo miércoles 20 de noviembre, vamos a iniciar con una tertulia sobre el nuevo orden mundial. Si ustedes quieren conocer cuáles son las familias de poder detrás de todos los que manejan los hilos del poder en nuestro mundo, pues los invito a que el miércoles 20 de noviembre nos acompañen a esta tertulia en el café Rock Time Bar, que queda en la carrera séptima, número 4577. La tertulia va a ser desde las 7:30 de la noche hasta las 9. Si quieren reservar un cupo, se pueden comunicar al 350-682-8062. Y al día siguiente, Daniel, en el bar Canterbury, que queda en la carrera 71 de 3A, número 37 Sur, eso queda al frente de Plaza de las Américas, pues para que la gente se haga una idea. Vamos a estar hablando de impactantes casos OVNI, vamos a hablar sobre las investigaciones OVNI del Pentágono, vamos a estar hablando sobre un caso impresionante del cual pude hablar aquí en el cartel de la Mega, unos niños en Zimbabue, a mediados de la década de los 90, más de 50 niños que observaron cómo un ovni aterrizó a 100 metros de su escuela y observaron cómo unos extraños seres salieron de ella. Estos y muchos otros casos también los vamos a estar abordando el jueves 21 de noviembre, y también se pueden tomar una reserva en el número 350-682-8062. En estas tertulias vamos a estar Ángel Virén, mi compañero de esta noche, el maestro Juan Jesús Vallejo, el padre del periodismo de misterio en Colombia, y este servidor Alejandro Bernal. Así que, sin ser más, Daniel, pues nada, los invito a que hagan parte de esta actividad de misterio y cultura, y muchas gracias por el espacio. A ustedes muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, un placer haber estado con vosotros de nuevo. Y nada, pues a los oyentes, si quieren seguirme ahí en Twitter, recordarles mi dirección, @aviren84, Viren con V. Así que les espero, por supuestísimo, en las tertulias que vamos a ofrecer por Chapinero y por Suroccidente, allí por Plaza de las Américas. Muy bien, ya regresamos con más en el Cartel Paranormal. Alístese, ya está aquí aterrizando Esteban Cruz para derramar sangre por sus audífonos. Las puertas del más allá se abren. En el Cartel Paranormal de la Mega.